iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, fíjense que el objetivo principal de este taller, de este live, es un poco reforzar los criterios necesarios para enfrentar la campaña Retiro a la Sombra. Sabemos que todos medianamente conocemos la campaña. Tenemos que reforzar que es la campaña más importante del movimiento de cursillo de cristiandad. Y vamos a comenzar un poco haciendo historia. Fíjense, como es un taller online, básicamente no nos podemos detener en muchos detalles. Ahí tienen en la lámina el libro que dice un elemento de la pastoral que se refiere a toda la historia de cómo nació Ediciones Trípodes y algunos de sus campañas y colecciones. ¿Okay? Entonces, la invitación es más, yo creo que todavía en Trípodes está ese libro disponible. Habría que hablar con el señor Castillo en Trípodes para ver su disponibilidad y el que lo quiera adquirir, bueno, a través de la localidad de publicación. Fíjense, una de las cosas, hablando un poco de la historia, es que el padre Gil, en una entrevista que le hicieron a él, mencionó que la edición de Trípode tiene un padre, que es el movimiento de cursillo cristiana. ¿Ok? Y él jocosamente decía, oye, nos deberíamos hablar inclusive de una paternidad irresponsable. ¿Por qué? Irresponsable porque en ese momento puntual no tenían recursos económicos, no tenían infraestructura, una sede para esa editorial. Entonces, es un poco, no tenía de repente el volumen de escritores que amerita una editorial para que se le dé continuidad y frecuencia a la publicación de los libros y textos. Entonces, un poco esa se refería a él a eso, de esa paternidad irresponsable. Y la madre, fundamental, la madre de esa necesidad, de esa creación de esa editorial, era la sed de formación religiosa de los que hacían cursillo de cristiana, de los que vivían la experiencia de cursillo. Porque no se quedaba allí, quedaba un poco esa hambre de conocer más a Dios, como nos pasa a todos. Pero en esa época, estamos hablando del año 59, 60, obviamente no había en Caracas, y me refiero a Caracas como donde se inició pues, los cursillos cristianos en Venezuela, muchas alternativas para obtener los libros, para comprar libros. Entonces, si no lo recuerdo, en ese momento se hablaba de que era el comienzo de los Paulinos. Entonces estaban como comenzando con algunos libros. Entonces, había en Caracas, una de las esquinas famosas del centro de Caracas, había una casa donde vendían objetos litúrgicos y todo eso, vestimenta, y vendían algunos libros. Entonces, era lo poco que se podía conseguir en acceso para esa formación cristiana. Por eso que él dice que la sed de esa sed de formación cristiana es la madre de la editorial Trípode. Entonces surgió, por supuesto, una gran interrogante, una gran pregunta. ¿Dónde conseguir libros de formación religiosa para saciar esa hambre? Esa fue la pregunta que hicieron todos allí. Oye, ¿cómo hacemos para resolver este tema? Y como decía, pues para la época habían pocas oportunidades para conseguir libros. Entonces, se hace el esfuerzo y
a través de la venta de libros y se comienza a hacer algunas importaciones de libros, se compra en Caracas lo que había y comienzan a venderse los libros dentro del cursillo, para los que hacían cursillo, para los cursillistas, y se aprovechaba la clausura de los cursillos para la venta de libros a los dirigentes. Entonces, un poco el que había hecho cursillo y no ha tenido oportunidad de tener acceso a cualquier cantidad de libros, digamos, de formación, entonces en la clausura había un espacio destinado a esa venta de libros. Imagínense ustedes, ¿no? Toda la logística que eso necesitaba. Pero se hacía, había la disposición, la entrega de hacerlo, de hacer las cosas bien. Esto, obviamente, siempre hay algunos detractores, algunas personas satisfechas, algunas personas que son críticas y a veces lo hacen quizá de la buena fe, otros no tanto, pero siempre existen. Y algunos se enfocaban en de que eso no iba a resultar porque era la óptica, estaba dirigida a una óptica comercial. O sea, era como escandaloso que el final de un retiro, un retiro, digamos, espiritual, oye, se cayera en el comercio, en la venta, en el precio, el pago, no sé qué. Entonces, bueno, obviamente esas fueron algunas críticas, pero que no tuvieron impacto en lo que se quería perseguir. Y esto se siguió haciendo a nivel nacional. Y fue lo que originó, fíjense ustedes, fue lo que originó la creación de la librería Trípode. Luego, ediciones Trípode y después publicaciones humano-cristianas. Entonces, todo es la intención de hacer las cosas bien, obviamente confiando en el Espíritu Santo, poniendo todo a los pies del Santísimo y teniendo una convicción, una confianza en Papá Dios de que eso es lo que tenemos que hacer, o se tenía que hacer en ese momento, dadas las características de la Venezuela de ese instante. Si hoy podemos trasladar las condiciones en nuestro país, vamos a conseguir también muchas dificultades, muchos inconvenientes, pero quizás ahí tenemos que reforzar la fe, la confianza en el Señor, de que somos instrumentos y que Él nos va a llevar por el camino que nos conviene. Entonces tuvo lugar también la creación de las agendas, que tuvieron una excelente aceptación. Fíjense que voy hablando de cómo fue esa historia de la creación de los textos, de los diferentes productos que tenía Ediciones Filipe. Las agendas fueron muy bien aceptadas, causaron un impacto porque obviamente tenía acceso a muchas personas, inclusive era un regalo de Navidad, que mucha gente en su momento lo veía con buenos ojos y se vendía muy bien la agenda de Trípode. Luego entonces se creó la revista Trípode en el año 62 y es un poco ante la necesidad de que todos los cursillistas y secretariados a nivel nacional tuviésemos la misma información. Porque cuando yo me suscribía a la revista y se suscribía mucha gente a nivel nacional, todos manejábamos la información que estaba en esa revista. Y entonces era un poco de acuerdo a las características de la revista, a su esquema, a las partes que lo contenían, permitía estar un poco al día en cuanto a la formación y en cuanto a las diferentes actividades del movimiento de cursillo. Entonces, bueno, todo eso fue una labor ardua, no fue fácil. En el libro del Padre Gil refleja y expresa una diversas cantidad de opiniones, gente a favor, gente un poco más conservadora, pero obviamente se imponía la mayoría, pues la decisión de la mayoría, y eso, o sea, la mayoría inspirada obviamente por el Espíritu Santo. Luego hubo
eh, una interrogante que era, oye, no podemos manejar las cosas desde el punto de vista personal. O sea, todo lo que yo vendo, si lo trasladamos a cualquier negocio personal, todo lo que yo vendo va a mi cuenta personal. Y resulta que eso, a nivel de transparencia, puede causar cierto resquemor, cierta duda. Entonces, el padre es ir cuidándose de esas cosas y un poco con esa visión futurista, decía, no, tenemos que darle formalidad a lo que estamos haciendo para que todo el mundo tenga acceso a la información y no haya lugar a dudas. Y es por eso que se crea en el año 66 la Asociación Civil Trípode. Y es un poco, se deja ese manejo personal y se hace más formal, ¿no? Desde el punto de vista también de rendir cuentas, lo que se hacía con el dinero y todo eso. Y eso es algo que debemos también mantener nosotros, porque nosotros no somos dueños del dinero del movimiento, sino que todos tenemos intereses allí, todos queremos saber qué es lo que se hace y todos debemos trabajar de la manera más transparente posible. Luego viene, miren, en la década de 70 ya la librería tenía un poco más de venta, más inventario, se importaban libros, había toda esa facilidad y fue creciendo, igual que la revista Trípode, las agendas, y vino la agenda de bolsillo, la agenda ejecutiva, ama de casa, bueno, todo una excelente experiencia. Y la revista Trípode, que había comenzado quizás con pocos recursos, inclusive de calidad de material y todo eso, se fue perfeccionando y tenía una excelente crítica, no solamente del movimiento del cursillo de Cristiandad, sino de la iglesia, ¿no? Y eso era muy bueno, era una buena crítica. Entonces, surgieron algunos inconvenientes y eso que ocasionó, bueno, como no puedo imprimir los libros en España, que era la editorial que se apoyaba, que apoyaba el movimiento, Editorial de Ediciones Sígueme se llamaba, entonces se prendieron las alarmas en el Secretariado Nacional Permanente del movimiento. Oye, ¿qué vamos a hacer? Entonces, comenzaron allí algunas personas con una visión ya también futurista, de decirle al padre, oye, padre, si somos capaces de imprimir las agendas, somos capaces de distribuir la revista Trípode, somos capaces de imprimir los libros de preces, entonces, ¿por qué no le metemos el pecho a la editorial? Y el padre Gil tenía ciertos temores, y bien fundados, por cierto, pero bueno, y esa era la realidad, digamos, de la discusión en el Secretariado Nacional hasta que se impuso esa visión positiva, futurista, arriesgada, pero con la fe puesta en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Decía, vamos a darle con ediciones Trípode 1971. Entonces, un poco esa experiencia para que tengamos en cuenta toda esa pequeña historia hasta que llegamos a lo que se va a llamar las camas, que fueron muchos libros editados, libros de colecciones, y esa situación hizo que se hicieran específicamente las reflexiones, y había un libro para cada reflexión, hay hoy en día para reflexiones regionales, por ejemplo, que antes eran nacionales. Entonces, bueno, se hacían en esa época las nacionales, igual se hacían luego las reflexiones regionales, y luego después con el compromiso de que había que bajarlas a las diócesis y después a las parroquias, colegios, todo eso. Un poco esas reflexiones cuaresmales, ¿verdad? En su momento que la oración de los hijos de Dios, del Padre Gil, por ejemplo, también que está allí eh, en la pantalla. Entonces, pero ¿qué pasó? Y fíjense que se aplicó el ver
juzgar y ayudar, porque se percataron la campaña que sobre en su inicio, se percataron que estos libros que están diseñados para adolescentes, pueden ver la realidad, ver las cosas positivas y negativas de esa campaña, de su inicio, juzgar a la luz del Evangelio qué estaba pasando con el mensaje que llevaban esas primeras campañas. Porque el padre Gil, sin pensar que era la campaña, regalaba los libros en hospitales, en cárceles de 1.500 libros, 2.000 libros. Es más, él buscaba donativos y entonces, ¿sabes qué hacía? Por ejemplo, dice el libro, que se buscaba a los esposos de los médicos, a las esposas de los médicos. Y entonces, a través de las esposas, conseguían el donativo para la compra de los libros y regalaba los libros, sin haber creado la campaña de cultura de sombra. O sea, él tuvo siempre esa iniciativa, ese rol de hacer cosas realmente importantes que llegaran a esas personas necesitadas. Entonces, y el actuar, bueno, ¿cuál fue el actuar? Vamos a bajar el nivel, vamos a escribir algo más sencillo y entonces se tienen esos libros y comienza la campaña Retiro a la Sombra. Eso es más o menos una historia bien simplificada que les invitamos a que puedan buscar estos libros y leer un poco más detalle tantas anécdotas, tantas vivencias que tuvieron esas personas en su momento, con dificultades quizás más en algunos casos de las que podemos tener hoy en día, que tenemos internet, tenemos todo ese tipo de cosas, adelantos tecnológicos, pero que en su oportunidad no había. Entonces, bueno, digamos que es eso, ¿no? Es la confianza en Papá Dios de ser instrumentos y de poner todo en sus manos. Le dejo ahora a mi esposa, María del Carmen, para que especifique lo que es la campaña Retiro la Sombra. Muchas gracias. Bueno, continuando un poquito, hemos visto siempre la inquietud que nos han referido, ¿verdad?, del padre Gil, de justamente su preocupación por la formación y por la salvación de las almas, ¿no? Eh, Fíjense que es común, escuchamos siempre en el movimiento hablar del carisma del MCC y que verdaderamente es un don de Dios. Y la campaña Retiro a la Sombra es también ejemplo de ello y ratifica el lema del Padre Gil de su ordenación sacerdotal: muéstrate un operario incansable. ¿Y muéstrate un operario incansable para qué? Bueno, sencillamente para propagar el reino de Dios y cuidar, velar también por la salvación de las almas. Ya Carlos mencionaba de que utilizaba sin duda alguna el método científico, ver, juzgar y actuar para dar respuesta justamente a esas realidades. Esas campañas y colecciones que sacaba el padre Gil y que Carlos mencionaba un poquito en los antecedentes, era siempre estando atento a la realidad social de aquel momento y investigando un poco antes de prepararnos, ¿verdad?, para este taller. Bueno, de ahí venía qué realidad estaba, sabíamos que una de las cosas era la familia, pero también otro de los aspectos era cómo estaba la juventud para aquel entonces. Yo revisando la inquietud del padre Gil, pues a cómo estamos actualmente, simplemente un elemento que habría que agregar sería la inteligencia artificial. Pero del resto, como elemento perturbador de repente ahorita en la sociedad y específicamente en la juventud, pero del resto sigue siendo la misma realidad y debe ser el mismo compromiso para nosotros. Este taller pretende entonces, bueno, crear esa conciencia de la necesidad que hay y que nos demanda ese compromiso de cada uno de nosotros de dar respuesta también a esa sociedad actual. Entonces, en esa propagación del reino de Dios y salvación de las almas que preocupaba tanto al Padre Gil, pues debe ser también el motor y nuestra misma preocupación. Y hablando de ese carisma del MCC y de dar respuestas a las situaciones, ¿verdad?, de la sociedad, bueno, como en el carisma nos dicen, había un porqué. Y ese porqué de esta campaña Retiro a la Sombra
tuvo su origen en los 3 primeros años de la llegada a Venezuela del padre Gil, cuando siendo capellán del Colegio La Salle, pues él decía que hacía muy poco ahí, habiendo tanta necesidad y tanto por hacer en el país. Entonces, como le quedaba mucho tiempo, digamos, de ocio o disponible, él acompañaba al padre Mariño, capellán de los emigrantes españoles, a visitar a emigrantes y presos enfermos, emigrantes españoles y presos enfermos. Entonces ahí vemos el porqué. Su sensibilidad a la escritura la tuvo desde muy pequeño, y esa sensibilidad hacia los demás, ¿no? De brindar el amor. Pero vemos que ese porqué de esta campaña tuvo, y Dios siempre va enhilando las cosas, pero tuvo su origen allí, en ese tiempo que al final no vemos que era un tiempo que quedaba disponible, sino que Diosito iba trazando ya un nuevo camino. Entonces, como el padre Mariño iba a visitar a las cárceles, a los privados de libertad, emigrantes españoles, y también hacía visita a los enfermos, pues de ahí ya empiezan a hacer esta semilla, ¿no? De la campaña Retiro a la Sombra. ¿Y simplemente para qué? Bueno, para llevar esperanza a personas que sufrían una soledad humillante en las cárceles, por un lado, y por otro lado, a las personas que sufrían a causa de la enfermedad. Y aquí sabemos muy bien que tenemos que tomar en cuenta también a los familiares, porque ante estas situaciones, pues también los familiares entran en una crisis espiritual dentro de las otras, ¿verdad? Que conlleva una enfermedad. Y también los familiares justamente de los privados de libertad. Acá en Guarenas, la diócesis a la que nosotros pertenecemos, realmente, aún en pandemia, procuramos llevar a cabo esta campaña. Y obviamente en los últimos años, por las dificultades reinantes, de repente no podíamos entrar a las cárceles, pero sí se llevaba esta campaña a los familiares de esos presos que estaban afuera de estos lugares. Entonces, a través de ellos, pues fortalecidos ellos, que le llegara ese mensaje de esperanza también a sus familiares privados de libertad. Y también, evidentemente, un cómo, ¿no? Esa estrategia, esa iniciativa, entonces, con este nombre de campaña Retiro a la Sombra. Y en esa forma de cómo llevarla a cabo, pues no se trata de un libro que Visiones Trípode pone a disposición simplemente para la compra-venta. También hay que resaltar acá que cuando nace Ediciones Trípode, quiero resaltar nuevamente lo que ya ha dicho Carlos, de que la principal preocupación era justamente la evangelización. Aunque bien se obtuvo recursos para el movimiento de cursillos y para los cursillos en concreto, la finalidad principal era la evangelización. Entonces, a través de esta campaña, eran libros específicos, como los primeros que utilizaban para reflexiones, en fin, eran muy elevados, y era a través de novelas o de vivencias puntuales con nombres ficticios, pero que marcaban una realidad concreta y puntual de alguna persona, alguna vivencia real, pues llevar esperanza a quienes estuvieran pasando algo similar, otras situaciones, ¿verdad? Parecidas. Entonces, ¿cuál es la forma de llevar a cabo esta campaña? Bueno, es importante que haya personas sensibles a esta temática, y también es necesario, y ahí me refiero entonces a personas sensibles desde 2 puntos de vista, para escribir a estos ambientes concretos, pero también la búsqueda de benefactores. Y benefactores es que consigamos los recursos y que ellos se sensibilizar a estas personas para obtener los recursos necesarios que nos permitan adquirir la mayor cantidad de libros posibles, y en consecuencia llevar entonces este mensaje de esperanza a más personas afectadas justamente por la privación de libertad o por enfermedad. En la situación actual no debemos perder de vista a tantas personas mayores que se encuentran en soledad, producto, bueno, de la diáspora venezolana, y que
bueno, muchos le proveen de lo necesario de repente para alimentarse, pero sabemos que viven una soledad, que están solos allí, porque sus hijos están fuera, los nietos están afuera. Entonces, hace falta crear esa conciencia, encontrarle el sentido al sufrimiento humano, porque nada, ¿verdad? Como hemos sabido y hemos escuchado en varias oportunidades, nada se pierde en el orden de la gracia. Entonces, esa es la vía. ¿Cómo llegamos entonces a sensibilizar a esas personas? Bueno, yo creo que dos formas bastante viables son, primero, sensibilizarle el corazón ante esta realidad, que seguramente cuando nosotros hablamos de esta campaña, pues también ellos tienen gente conocida y cercana que ha pasado por estas realidades, algún conocido tienen. Pero también podemos hacer énfasis allí de que cualquier donativo que hagan también les sirve para la parte de la declaración de impuestos. Entonces, sabiendo que va justamente para una causa que, bueno, les va a traer mucho bien a muchas personas y pues la mayor de las bendiciones a ellos, ¿no? Y para ello es importante entonces a través de los secretariados hacer una carta donde se explique justamente esta campaña para que cada vez haya mayor sensibilidad esto de benefactores. Y bueno, también otra forma es que a través de las redes sociales que tiene el movimiento hoy día, si ellos lo permiten, si ellos lo desean, también pueden aparecer y sería una retribución en publicidad y una animación a otros, una vez que estos aparezcan en las redes sociales, pues de quienes han contribuido y que otros también se animen a contribuir con este tipo de campañas. Saber que hay mucha gente que quiere ayudar y no sabe cómo. Entonces, bueno, es iluminarles cuál puede ser el camino, ¿no? Y con estos beneficios particulares para ellos en concreto, que tiene que ver con la declaración de impuestos y de alguna forma que anime a otras personas y saber que ellos han colaborado. Para este año, pues nuevamente Diosito nos ha dado la gracia de tener un libro para esta campaña también. Entonces, bueno, a continuación les dejamos con el autor de este nuevo libro, le pedimos a él que se presente, aunque todos ustedes lo conocen, y que a la vez le dejamos también que de una vez haga del conocimiento de todos el título del libro de la campaña de este año y que bueno, encomendamos a Dios el éxito de la misma. Luego, al finalizar su participación, pues si hay algún comentario, alguna duda, pues antes de cerrar justamente esta comunicación, pues dejaremos un espacio. Entonces, adelante, Giancarlos. Hola, muy buenas noches, gusto saludarles. Espero que me escuchen bien, que me vean, los que tienen la posibilidad y si todo va bien, ven la presentación. Entonces, bueno, permítame los que no he tenido la oportunidad de conocer. Mi nombre es Giancarlos García, soy de la diócesis de Guarena y bueno, vengo a compartir con ustedes un poco acerca de lo que es este libro. Algunos comentarios sobre el libro de la campaña Retiro a la Sombra 2025. Gracias, Carlos, Mari Carmen, por ese resumen de lo que significa el origen de Ediciones Trípode y también lo que busca el objetivo de la campaña Retiro a la Sombra. Yo hice cursillo en el año 96, en septiembre del año 96. Y bueno, me alegra enormemente estar acá, ser parte de este granito de arena de lo que tiene que ver con Ediciones Trípode. Una de las cosas que cuando se me dijo de la posibilidad de escribir un libro para la campaña Retiro a la Sombra, se me vino este versículo bíblico y me ha retumbado mucho en la cabeza. No sabía dónde estaba ubicado bien exactamente y empecé a buscarlo y por acá lo anoté, porque para mí ha sido un regalo enorme el tener la dicha de poder escribir este libro. Yo no soy un escritor, no soy realmente un escritor,
Para eso creo que hay mucho que desarrollar, mucho que estudiar. Yo diría de una forma irónica de esa palabra que menciona alguno de un escribidor. Me veo más así como que aquel que ha tratado de colocar esos pequeños dones que Dios me ha dado al servicio de los demás. Y por eso este versículo bíblico de Lucas, que cuando hayamos hecho algo que nos fue mandado, solamente podemos decir, somos siervos inútiles, que hemos hecho lo que debíamos hacer. Y para mí, como les decía, es un regalo poder haber culminado este libro que sea parte de la campaña de Retiro a la Sombra, porque a través de este tiempo me he paseado por muchos libros que han mirado la escritura, los autores, y por acá colocaba algunos, no sé si se logran ver, pero bueno, como el libro de Rosalba, que fue hace como 5 o 6 años, el de Tania Alzuro, La luz en la oscuridad, un libro reeditado de Socios de Dios del padre Cesario Gil, Caleidoscopio, que fue uno de los primeros libros que yo me leí, este que es un bestseller de la campaña Retiro de la Sombra, también en la cárcel está Dios, ni como Gesta ni como Stalin, del padre Gil también, Casada con un doble del padre Gil. De hecho, estos libros, hay algunos que están enumerados, y como lo decía Carlos y Mari Carmen, en el reverso dicen el primer libro, dice Alguien sufre en el llano, fue el primer libro de la colección Retiro a la Sombra del padre Gil, y así, bueno, a todo dolor sigue un gozo, y así consecutivamente. Así que bueno, de verdad que poder tener el nombre allí, a un poquito al lado de estos grandes hombres, grandes santos, para mí realmente me siento muy pequeñito e indigno de estar allí. Pero bueno, tengo aquí un poco la misión de compartir ustedes lo que significa este libro. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Bueno, mi experiencia inicialmente, le digo honestamente, era, y yo lo digo a mi esposa, la experiencia ante todo esto era que yo le escribía cartas de novio a mi esposa, ¿no? Sí, cartas de enamorado. Era la única experiencia que yo tenía en la escritura. Sin embargo, en el año 2009 todavía existía lo que era el premio Trípode, y en el año 2009 salió un título que era hablar sobre la paz. Y uno tenía un año para poder escribir acerca de un libro, estaba abierto, había un premio para laicos y un premio para los sacerdotes. Entonces, en ese 2009, que yo estaba en una actividad nacional y dieron el nombre, y me cautivó el tema de la paz. Y entonces yo dije, yo voy a escribir acerca de la paz. Y si lo digo honestamente, nunca fue la intención de tener alguna nominación allí en lo que era ese concurso trípode, sino que yo quería tener la satisfacción de haber escrito un libro. Al menos lo tenía yo para mi uso personal, para tener la satisfacción. Y fueron muchos momentos en que a lo largo de ese casi un año que no quería, porque de verdad que sentarse a escribir, como dicen, necesita más allá de la inspiración es perseverancia, porque a veces uno no quiere escribir. Entonces, bueno, puede ser que algún momento tenga el deseo, se le venga la motivación, pero otro momento esa motivación puede bajar. Y así fue durante ese año. Pero al final culminé el libro. Los que tienen tiempo en el movimiento y conocieron de esta campaña, de este concurso, uno entrega el libro de forma anónima, y había un jurado bueno, del Consejo Nacional de Laicos, sacerdote, del movimiento. Y para mi sorpresa, en julio de 2010, dentro de los 5 o 6 libros que participaron, quedó nominado el libro Caminando hacia la Paz
como el ganador del concurso Trípode 2010. Y esa es mi experiencia, mi primera experiencia de lo que es la escritura. ¿Por qué? Porque en todos lados me conseguía con lo que era la paz. Era una cosa extraordinaria porque yo hoy estaba en la calle y pasaba un autobús que tenía un mensaje de la paz, algo en la calle, algo que me refería a la paz. Yo no tengo que escribir. Y efectivamente culminé el libro, ganó el libro y fue publicado. Y muchas personas conocen acerca de ese libro, lo han leído. Es un libro que nos habla acerca de la paz desde diferentes índoles, ¿no? No es una novela, no es una novela, es para profundizar acerca de la paz. Salió en el año 2010. Posteriormente viene otro concurso y el concurso era sobre el servicio. Sin embargo, cuando salió el concurso de 3, 4 años después, porque uno después que ganaba no podía concursar, creo que era por 2 o 3 años. Pero cuando sale acerca del servicio me encantó ello. Participé en lo que era acerca de la autoridad y el servicio, pero hubo desierto ese concurso en esa oportunidad. Con el tiempo fui organizando mi libro, reestructurando mi libro, y este libro salió online, lo publiqué por mi cuenta online vía Amazon. Y posteriormente, recientemente, está publicado por mi propia cuenta, no por Ediciones Trípode, que se llama Amar y Servir. Y aquí, entonces, incursionaba en lo que era una novela. Era acerca de una novela, de una situación que tiene que relacionado con el nombre. No le voy a contar, pero acerca de amar y servir, la historia en un pueblo enfocado en lo que es el servicio, lo que es la autoridad, lo que es el poder y lo que realmente, como dice allí, es donde todo tiene sentido. Entonces fue mi propia experiencia en 2019 que sale publicado este libro de manera digital y recientemente que estoy publicándolo por mi cuenta de manera física. Y entonces este año 2025 sale el libro, es mi experiencia, otra novela, donde para ti también hay esperanza. Ese es el nombre del libro de la campaña Retiro a la Sombra 2025. Es una novela, es una novela. Esta imagen que ustedes ven, esa portada, tiene mucho que ver, es decir, realmente refleja lo que hay internamente en el libro. Ustedes pueden allí palpar hay una familia allí de 4 personas, unos esposos, un joven y una niña, y están viendo hacia el horizonte donde se encuentra también una barriada. Y en esa circunstancia, en ese índole, en ese contexto, es que se desarrolla esta novela para lo que es la campaña Retiro a la Sombra 2025. Es el número 38 de la campaña. Es el número 38 de la campaña. Ahora, ustedes seguramente podrán preguntarse, Giancarlo, ¿cuáles son el contexto, qué son los lineamientos que seguiste para esta campaña Retiro a la Sombra? Y se los comparto acá. Tuve 4 lineamientos para desarrollar esta novela y son los grandes, sí, las grandes columnas que identifican este libro. Lo primero es, y eso tenemos que estar claro de por qué este libro es sobre el año de la esperanza, el año jubilar 2025, año de la esperanza. Entonces, este libro, que generalmente un libro de Retiro a la Sombra lleva ese contexto de esperanza, aún más en este año jubilar. Definitivamente el centro del libro es llevar esperanza. Y esperanza en esas situaciones que les hablaba Carlos y Mari Carmen, ese contexto de personas que se encuentran en la sombra. Esa sombra, ¿cuál es? La oscuridad de poder tener un padecimiento, de sentirse solo, de sentirse que la vida ha culminado, que su vida no tiene un sentido. Y ese libro trata de dar respuesta a esas realidades que puede estar atravesando una persona e inyectar lo que es la esperanza,
una esperanza humana, pero que una esperanza que asciende a la esperanza de Dios. Como dice aquella frase, donde termina la esperanza del hombre es donde realmente comienza la esperanza de Dios. Porque puede ser que a veces tengamos la esperanza en lo humano, y muchos de ustedes que posiblemente fueron a las reflexiones regionales y tendrán las reflexiones diocesanas muy prontamente, verán cómo este tema se toca de manera especial, pero hay que hablar de la esperanza. Y una esperanza real, una esperanza verdadera, no una esperanza ilusa. Una de las cosas que van a ver allí es lo que es realmente la esperanza, porque a veces tenemos la esperanza ilusa. Y la esperanza ilusa es esperar que algo venga de la noche a la mañana, pero que nosotros no estamos haciendo nada para movilizar esa esperanza que realmente es dinámica. Porque la esperanza también, además que no puede ser ilusa, también la esperanza es dinámica. Nos pone en movimiento, nos pone a alcanzar eso porque que yo confío que va a ser así. Entonces, ese es el primer lineamiento de este libro. Llevar a la persona a vivir una esperanza real, una esperanza dinámica. El otro lineamiento que persigue este libro es la realidad venezolana. Y es algo que ustedes se van a topar con el libro, es que el libro nunca ve en el contexto dónde pasan las cosas. Ahí en ningún momento se dice dónde está sucediendo. Todo es algo muy general. Sin embargo, para los que vivamos en Venezuela, nos vamos a sentir muy identificados con realidades que allí se ven reflejadas. Entonces, ¿cómo frente a ciertas realidades que pueden estar pasando en Venezuela, cómo podemos dar una respuesta a una persona que quizás no sabe de Dios? Que quizás dice, mira, aquí en Venezuela ya no hay esperanza. Para mí se acabó la esperanza. O para mí la esperanza es tal cosa, pero para mí mi vida no tiene un sentido. Entonces, el libro busca también esa esperanza en el contexto de la realidad venezolana, sin decir que es Venezuela. Así que cualquiera, si este libro pudiese llegar a cualquier otra parte fuera del contexto territorial, también pudiese posiblemente aplicarlo a su país, a donde vive, porque no dice claramente dónde está enmarcado el libro. Así que estos son los dos lineamientos. Primero, esperanza. Esperanza, esperanza, es lo que busca este libro. Segundo, dar respuesta de esa esperanza en el contexto de Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Y cómo yo puedo encontrar esperanza en un país que normalmente nos está inyectando de que no es posible, no se puede? Ese es el segundo lineamiento. El tercer lineamiento de este libro es acerca de la causa del padre Cesario Gilatrio. Y es que cuando ustedes vayan a leer este libro, si así lo desean, se van a encontrar que hay un contexto relacionado con el padre Cesario Gil. Entonces el libro que, que, que su inicio fue el padre Gil, también tiene que ver con el padre Gil. Pero no voy a hablar mucho. Pero sí está allí enmarcado la causa del padre Gil. ¿Qué significa eso? Y les digo directamente que una persona que puede estar en una situación particular de desesperación, de desesperanza, pudiese ver en el Padre Gil también ese mediador como aquel siervo de Dios para vivir una vida de esperanza. Así que el que lee este libro se va a topar, que va a conocer al Padre Gil. Entonces vean que hay tres lineamientos: la esperanza, Venezuela, la causa del Padre Gil. Y de hecho, se van a encontrar muchos elementos que van posiblemente a despertar la necesidad de conocer quién es este sacerdote, quién es el padre Cesario Gilatrio. Entonces, en el contexto más allá de lo que es el movimiento, donde ese libro llegue, la persona va a
posiblemente a querer conocer quién es esta figura que se da a conocer en este libro. Así que ese es el tercer lineamiento. Primer lineamiento, esperanza. Segundo, en el contexto venezolano, sin decir que es Venezuela. Y tercero, dar a conocer el padre Cesario Gil Atrio. Número 4. El número 4 es Ediciones Trípode. Como ustedes saben, Trípode ha ido caminando poco a poco después de la pandemia, editando libros particulares, por ejemplo, la causa del padre Gil, donde es su biografía oficial. Este libro debe ser algo que todo cursista debería tener. Alguien que ame el movimiento y no conozca al padre Gil, es algo que, como nos dicen en los rollos, nadie ama lo que no conoce. Nadie ama lo que no conoce. Y conocer, pues, el movimiento es conocer el padre Gil porque van de la mano. Entonces, por esa importancia, Ediciones Trípode sacó este libro ya hace unos meses atrás, hace 2 años aproximadamente, y el año pasado sacó otro libro acerca del padre Gil, experiencias de ese tiempo compartido del autor Mario González Casado. Entonces, acá el primero, la biografía oficial que fue escrita por el fallecido, pues, y tan cercano padre Iván Rodríguez, ya en su quinto día, y el padre José Gregorio Hernández, que se encuentra en el oriente del país. Y este libro de un laico, Mario González, con tantas experiencias de lo que fue la vida junto a el padre Cesario Gil Atrio. Entonces, este año, Trípode, bueno, va nuevamente a reforzar lo que es sus publicaciones, y dentro de eso está este libro, lanzar el Retiro a la Sombra número 38, y posiblemente por allí vienen otros, ya sí, el libro de las reflexiones regionales de la esperanza, que el padre Carlos Víctor, asesor nacional, está culminando y que se va a usar también a lo largo de todo el año, y algunos otros libros. Entonces, pero es importante allí nosotros nos seamos portavoces y seamos realmente que nos identifiquemos con Ediciones Trípode, porque Ediciones Trípode no es algo ajeno al movimiento, y a veces puede sonar trillado. A veces cuando nos dicen, no, es que todo esto es nuestro, tú dices, bueno, es nuestro, ¿por qué? Pero es que realmente la editorial Trípode es del movimiento de Cursilla Cristiandad. Miren, yo recuerdo en años de que cuando salía un libro era algo tan estupendo de que todo el mundo se peleaba quién era el primero que culminaba el libro para decir, ya lo leí y sabes que habla de esto, y nos reuníamos para conversar acerca de un libro. Y era lo bonito, el aprendizaje, el poder subrayar, el poder, después de un tema, una charla, oye, mira, este libro, las reuniones de grupo, toda la experiencia que está allí. ¿Y cuántos libros no podíamos leer? Miren, cada 2 meses un libro, mensualmente un libro. Yo creo que era lo mínimo. Pero ahora nos cuesta tanto leer, y resulta que estamos perdiendo lo hermoso del conocimiento acerca de Dios. Nos podemos centrar quizás en leer algo particular o en un video que vimos por allí, pero miren, nada queda, un aprendizaje queda más grabado cuando nosotros tenemos la dicha de leer, de poder saborear, de poder releer, de poder subrayar un libro. En cambio, usted ve un video, escucha un audio, y lo más probable que al día siguiente se acuerde un poquito. 2 días, un poquito menos. A la semana se le olvidó, porque es la realidad, el proceso de aprendizaje. Entonces, no hay todavía para la experiencia humana un sustituto de un libro. Un libro debe ser un acompañante. Y más para nosotros del movimiento de Cursilla de Cristiandad. Hay algo hermoso que se le conoce al movimiento, o no sé si se le conocía, no quiero decir se le conocía, porque creo que todavía
hay muchos que tienen ese deseo y es la formación. Se dice, el cursillista es alguien formado, pero una persona formada es que lee, que estudia, que se prepara. Por eso nosotros, Editorial Trípode debe ser aquel que tenemos a la mano. Si salen los libros, pero nosotros no lo leemos, no lo promocionamos, definitivamente no estamos apoyando a lo que es la Editorial Trípode. Por eso este es otro lineamiento de seguir en ese apoyo de lo que es el movimiento todos en un solo objetivo, de crecer este reino de Dios en un solo objetivo. Un movimiento que tiene un carisma estupendo, un carisma que debe ser conocido a muchas personas, pero porque lo estamos viviendo a plenitud. Esos son los lineamientos de este libro. Otro aspecto que me gustaría compartir es el contenido del libro. A lo mejor ustedes estarán diciendo, ajá, Giancarlo, pero ¿de qué trata el libro? Yo no puedo decir mucho, no quiero decir mucho. No les voy a contar el libro. Ustedes después revisarán. Pero el libro es muy digerible. El libro, cuando una persona se sienta a leerlo, estoy seguro que lo va a leer con mucha tranquilidad porque es un idioma, perdón, es un lenguaje muy cercano que se identifica con la naturalidad y que estamos viviendo en el día a día. Son 11 capítulos. En el primer capítulo se dice, ¿qué pasará mañana? ¿Qué pasará mañana? Quizás es una pregunta que muchos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida o nos estamos haciendo ahorita. ¿Qué va a pasar mañana? Y ahora que sucedió esto, ¿qué va a pasar mañana? Por allí va el libro. Segundo, ¿qué más vamos a esperar? Porque a lo mejor llega a un límite y dice, mira, ¿y qué más vamos a aguantar? Y no vamos a seguir aguantando esto. ¿Qué más vamos a esperar? Ese es el capítulo número 2. Esa familia, una familia que se llama Jaspe Martínez, va a atravesar por todas estas interrogantes. El tercero es, con la fe no se compra en el mercado. ¿Y cuántos de nosotros posiblemente nos hemos topado que alguien nos dice eso? Mira, la fe es una cosa, pero mira, si yo no trabajo, no como. Con la fe no se compra en el mercado. El cuarto capítulo habla de por qué todo me pasa a mí. Porque a veces nos decimos, oye, pero los demás están bien, pero yo estoy salado. A mí como que todo me pasa a mí, todo me sucede a mí. A aquel le pasan cosas buenas, pero a mí siempre me pasa algo malo. Entonces, hay una realidad allí que se desarrolla en función de este capítulo. Número 5, no quiero esa gente en mi casa. No voy a hablar mucho, pero hay una situación donde bueno, las relaciones sociales, las relaciones familiares, donde una persona no acepta a otras por alguna circunstancia. Yo quiero saber más. Ay, ¿sobre qué tema? Ya lo verán. Esto se lo llevó quien lo trajo. ¿Cuántas veces podemos nosotros mismos repetir eso? Es un lenguaje que puede estar en boca de muchos de nosotros, a pesar de haber pasado por un cursillo, a pesar de ser dirigentes comprometidos, pero esa frase pudiese ser estar en sintonía con lo que podemos estar pensando en un momento. El capítulo 8 habla de, para eso necesito mucho dinero. ¿Qué será eso? No sé, pero dice la persona, necesita mucho dinero. El capítulo 9, ¿y qué importa lo que piense la gente? No sé qué van a hacer. Alguien está preparando algo, haciendo algo, pero la gente dice que no está de acuerdo, que se da. Número 10, has aprendido muy bien. ¿Quién ha aprendido muy bien? Ya sería pues el penúltimo capítulo y el cierre de toda esta historia de esta familia Jasper Martínez es mirando a Dios a través de nuestras vidas. ¿Cómo aplica eso en mi propia vida? Y les digo que después que se ha culminado el libro y cuando verifico pues cada una de las cosas que están allí, realmente hay un cúmulo de emociones porque esto no es solamente ficticio. Hay parte de mi vida que está allí. Algunos conocerán algunos detalles, otros no sabrán qué es real y qué es ficticio, pero realmente es muy emotivo.
porque son cosas que nos tocan el alma, nos tocan el corazón. He allí lo que es el contenido del libro, hecho con mucho cariño, con mucho amor, y yo estoy seguro que aquella persona que abra su corazón para el mensaje que allí Dios quiere transmitir, porque ha sido Dios. Cuando yo culminé el libro, mi esposa lo releíamos y decía, ¿de dónde saqué yo esto? Y definitivamente así son las cosas de Dios. Se da cuenta uno que, como decía al principio, solamente he sido aquel siervo inútil que se ha dejado guiar a través del Espíritu Santo. He allí el contenido del libro. Y ahorita, bueno, no queda más que darle las gracias y abrir, si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, puede subir la manito por allí, en la expresión de manita, para no subir, para no abrir todos los micrófonos. Pero si hay alguien que tiene una pregunta, puede hacerlo subiendo la mano o puede escribirla en el chat de mensaje. Ángel, adelante. Buenas noches a todos. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Buenas noches a todos. De colores. Saludos desde la isla de Margarita. De colores, Ángel. Un placer saludarte, Giancarlo. Bueno, en los 12 años que tengo de haber hecho cursillo, mucho he escuchado de esta campaña Retiro a la Sombra, ¿no? Indudablemente es una de las campañas banderas, por decirlo así, del movimiento. Y bueno, siempre, gracias a Dios que este año se pudo reactivar nuevamente. Si bien es cierto que había estado bajo perfil, ya creo que este año ha sido el reimpulso de esta campaña. De verdad que le doy gracias a Dios por ello. El Padre Gil desde el cielo seguro estará contento con esta campaña que él promovió durante este tiempo, pues. De verdad le damos gracias a Dios por ello y bueno, desde aquí Margarita en oración por su pronta beatificación y por el éxito de esta campaña. Amén, amén, Ángel. Qué bueno. Bueno, saludos a la gente de Margarita. Con mucho cariño, mucho Con gusto. Dios A por la orden acá. por aquí. Saludos, Ángel. Gracias por tu comentario. Estela, gracias por la presentación del libro y por el recuento de la editorial. Que el Espíritu Santo nos guíe para su difusión. Amén, Estela. Que así sea. Dalimer, Dalimer Reyes. Hola, buenas noches de colores desde la diócesis de Punto Fijo. De colores. ¿Cómo estás? Un placer, Giancarlos. Bueno, pregunta puntual. ¿La distribución del libro va a ser exactamente igual como el resto de los libros? Sí, sí, ciertamente, Daniel, va a ser el mismo procedimiento hasta ahorita. El libro está ahorita en imprenta. Sí les voy a comentar lo siguiente, el libro está en imprenta. Ya como por la parte de trípode, por nosotros, ya todo fue entregado hace unos días atrás. Y la imprenta, la encargada, pues ya de entregar el libro. Ellos se comprometieron que del 10 al 12 de marzo el libro debería estar listo. Y allí, bueno, todo seguiría el proceso a través de la editorial Trípode, a través de Alberto Castillo. De igual manera, este procedimiento lo vamos a extender, lo vamos a aplicar, que sea algo como más digerible, pero va a ser como siempre ha hecho en las campañas anteriores. ¿Ok? Pero vamos a organizarlo y enviarlo para que quede esto muy claro. Vale, muchas gracias, de colores. De colores, a la orden. Ángel, ¿pudieran enviar esta diapositiva por correo, por el grupo de WhatsApp? Bueno, esto se está grabando, toda esta presentación y todo esto que estamos hablando en este instante. Al culminar este pequeño taller online, detenemos la grabación,
se sube a YouTube y ustedes pueden verlo y pueden compartirlo, ¿ok? Ya diremos cuál es el enlace para que puedan acceder. Así que Dios mediante mañana ya podrán tenerlo. Si quieren compartirlo con otras personas o en su diócesis, allí estará. Xiomara, por acá, Xiomara, de Colores, gracias por la presentación. Saludos. Amén, amén. Xiomara, un fuerte abrazo. Saludos por allá a la gente de Punto Fijo. Hay varios de Punto Fijo. Richard, desde las tierras apureñas, encomendando a Dios el éxito de la campaña este año. Saludos, Richard. Un fuerte abrazo. Con ganas de comer queso apureño. Santiago de Colores, José Ali. Qué bueno, porque llegué tarde. Perfecto, sí, se enviará la grabación. Saludos de Ciudad Bolívar, ya trabajando en la campaña Retiro de la Sombra 2025 para adquirir los libros. ¿Se hará otro encuentro como este? No dice el nombre, pero dice iPhone NG. Sin embargo, la idea es poder compartir esta grabación y que puedan verlo ustedes cuando gusten con otras personas, retransmitir. Sin embargo, cualquier pregunta adicional que no esté en el contexto de lo que hablamos el día de hoy, bueno, a través de los vocales de publicaciones, perdón, vocales de Piedad Nacional, Carlos y Mari Carmen, puede darle respuesta o me puede escribir también directamente. Josven, de colores, Josven, saludos. Belki, gracias a la Virgen por en primer lugar, que retomamos la campaña y la misión de llegar a nuestros hermanos que están en la sombra. Lo que hay el compromiso de difundir la campaña, el Padre debe estar muy feliz en el cielo, que Él nos anime y así está siempre. Amén, Belkis. En nombre de Dios, así será, compromiso de todos, de construir un mejor, una mejor iglesia y un mejor país. Y eso va a depender de cada uno de nosotros. Entonces yo estoy seguro que será un impulso bien interesante este año. Xiomara, amén. Ah, Noelia Gómez. Ok, Noelia. Robert, de Colores, de Maracay, Estado de Aragua. Joven, excelente. Crosby, gracias por la presentación. Que Dios siga concediendo sabiduría para continuar la obra a través de nuestro MSC. Bendecida noche. Feliz noche, Crosby, Carol. Del Vigía San Carlos de Zulia, de la Vocalía de Piedad, bueno, un fuerte abrazo. Miren, abierto, y si les digo, si en algún momento, después que salga la campaña, después que ya estén los libros, si hay el deseo de tener un encuentro particular virtual desde alguna diócesis o desde alguna región, por supuesto que estamos abiertos a colaborar. Si es cuestión de cuadrar con tiempo y poder hablar un poquito acerca del libro, un poquito más profundo, hablar de la esperanza. Así que bueno, también sea una posibilidad de evangelizar a través de este medio o a lo mejor de manera presencial, pero bueno, siempre abierto a lo que Dios quiere. Excelente presentación del libro, verdaderamente muy motivador. Conocer el libro de manera general y sus lineamientos nos ayuda a motivar y sumar benefactores para esta importante campaña. Lolimar de Castillo, Vocalía de Publicaciones, la diócesis de Maturín. Saludos a Maturín. Amén. María Angélica, ¿cuántos libros tienen estimado imprimir en la primera edición? En la primera edición serán 1000 libros, con la idea de que posiblemente del compromiso de cada uno de nosotros, pueda entonces hacerse una segunda edición prontamente. Muy interesante pregunta, María Angélica. Son 1000 libros, así que no se queden mucho tiempo esperando, pidan los libros, busquen la gente para colaborar, porque es una forma pues de llegar y aprovecharla en esta cuaresma y sobre todo antes de iniciar Semana Santa. Beatriz, saludos desde el Vigía San Carlos de Zulia, de Colores, saludos por allá. Desde Cumaná, Jesús, ¿cómo estás? De Colores. Jesús y Vivian, bendiciones de Colores, qué bueno. Gladys, de Colores, bendiciones Giancarlo, que el Espíritu Santo nos guíe en esta campaña y que sea de gran apoyo a las personas que lo lean, donde se encuentre. Amén. Omaira, saludos Jan, Dios te bendiga, la bendición
emocionada por la presentación de este libro y ansiosa por leerlo. Bueno, no queda más. Para culminar, Carlos y Mari Carmen, pues le doy la palabra. Por aquí las últimas palabras. Domingo Casañas, buenas noches, Giancarlo. Saludo desde San Cristóbal de Colores. El costo son $10. El costo del libro son $10. Ya ese sí, cuando salió el flyer se colocó allí, pero van a ser $10 el libro. ¿Ok? Bueno, creo que va acorde a los libros que se han salido últimamente. Recuerden que este libro no hay algo de ganancia, no se busca la ganancia en sí, sino todo es precisamente para poder tener la jornada de evangelización. Este es el objetivo fin de este libro. Carlos, Mari Carmen. Bueno, damos gracias realmente a Papá Dios por esta oportunidad de unirnos por este medio. Fíjense qué buena forma de utilizar las redes sociales, ¿verdad? La tecnología actualmente. Pues bueno, como ya lo ha dicho Jan, quedamos a la orden. A través de las estructuras de servicio nos gustaría, ¿verdad? Por el secretariado regional, de ahí, bueno, los diocesanos. Bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier apoyo que podamos brindarles, pues quedamos a la orden. También agradecidos por Papá Dios, porque, bueno, como era un sueño del Padre Gil y evidentemente inspirado todo por el Espíritu Santo, ya lo decía Giancarlo ahorita, pues fíjese cómo estamos engranados con el sentir de la Iglesia Universal y nuestra realidad propia venezolana. Entonces, bueno, 49, ahorita estoy viendo 52 personas conectadas, algunos se habrán conectado esto ya casi terminando, pero bueno, los que están desde un principio y bueno, a través del video pues que va a estar disponible, pues todos tenemos el alcance de documentarnos sobre eso y de ponernos en marcha. Eh, esa esperanza es activa y nos invita evidentemente a reflexionar sobre quién realmente, en quién estamos poniendo nosotros nuestra esperanza. La desesperanza viene cuando nuestro proyecto personal no engrana, no coincide con el proyecto de Papá Dios. Entonces vamos a pedir a través de la intercesión del Padre Gil, y repito, dándole las gracias a todos y a Dios por habernos permitido esta conexión, a través de la oración al Padre Gil, cerrar entonces con esta presentación, no sin antes, Carlos, decir unas palabras. Sí, no, agradecerles la asistencia, animándolos a que todos tengamos esa disposición para que esto sea un éxito, esta campaña de este año. Y también, como formación para todos, un poco recordar que la vocalía de piedad, en este caso diocesana, es la responsable de esta campaña, acompañada de la vocalía de publicaciones para gestionar esa compra de libros. ¿Ok? Entonces, para que se trabaje conjuntamente, mancomunadamente, para lograr los objetivos deseados. Entonces, hacemos la oración de despedida al padre Cesario Gilato. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Padre nuestro, te bendecimos por los dones de gracia derramados abundantemente sobre tu siervo, el Padre Cesario Gil Atrio, quien trabajó incansablemente en la conversión de los fieles y en la orientación vocacional de sus vidas a través de la pastoral de la hermandad de sacerdotes, operarios diocesanos y del apostolado del movimiento de principios de cristiandad, puesto que te sirvió con ardiente caridad y vivió de modo admirable las virtudes de la laboriosidad, la abnegación, la misericordia y el amor a la verdad. Te rogamos que el ejemplo de su vida suscite en muchas personas el deseo de amarte y servirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a Venga a nosotros tu nosotros reino. tu reino. Hágase tu Hágase tu voluntad, voluntad así en la tierra como en el cielo. como en el cielo. Danos Danos hoy nuestro pan de cada día. cada día. Perdona nuestras Nuestras ofensas, ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la caer en la tentación tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Bueno, que el Señor nos bendiga a todos y cuide nuestro descanso. De colores. De colores. De colores. Amén.